Carl Jung, en 1949, realizó un experimento que nunca publicó. Solo involucró a 5 pacientes, todos ellos empáticos. Les pidió que hicieran algo aparentemente sencillo: dedicar un día entero a priorizar sus propios deseos, sin tomar en cuenta a los demás, un día de egoísmo puro. Los 5 fallaron, pero no porque no quisieran, porque neurológicamente no podían hacerlo. Cuando intentaban ser egoístas, sus cerebros entraban en pánico, literalmente. Y Jung, a sus 74 años, se dio cuenta de algo que cambiaría todo lo que había escrito sobre la personalidad. Anotó en su diario personal, descubierto apenas en 2019: el empático no nace con un corazón más grande. El empático es simplemente el niño que nunca pudo ser egoísta. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Huberman, en 2022, sin saber del experimento de Jung, replicó la misma cosa con neuroimagen. Y lo que vio en el cerebro de los empáticos fue aterrador. Pero antes de continuar, necesitas entender algo crucial. Si eres el tipo de persona que siente culpa cuando prioriza sus propias necesidades, si te sientes egoísta por decir no, si creciste creyendo que tu valor reside en ser útil para los demás, este video va a reorganizar todo lo que piensas sobre ti mismo. Porque Jung no estaba hablando de empatía en sí, estaba hablando de trauma. Y Huberman probó eso, cerebro por cerebro, escáner por escáner. El mensaje final de Jung no fue sobre amor, fue una alerta, un aviso que no consiguió publicar porque era demasiado tarde, pero que Huberman, sin saberlo, validó 73 años después. Nos enseñaron que la empatía es un don, que ser altruista es evolución espiritual, que sentir por los demás es señal de madurez. Y eso está mal, completamente mal. Porque el verdadero empático, lo que Jung llamaba el empático estructural, no eligió ser así, fue condicionado. En la infancia, por padres emocionalmente desregulados que necesitaban un regulador externo. Y ese niño, que debería haber estado desarrollando un egoísmo saludable entre los 2 y los 7 años, tuvo que aprender a leer microexpresiones faciales para sobrevivir. Huberman descubrió en 2022 lo que Jung intuyó en 1949. Cuando escaneas el cerebro de un empático verdadero mientras intenta hacer algo solo para sí mismo, 3 regiones entran en conflicto extremo. Y una de ellas debería estar inactiva, pero en el empático está crónicamente hiperactivada desde la infancia. Voy a mostrarte exactamente lo que sucede en el cerebro cuando una niña o niño es forzado a nunca ser egoísta. ¿Y por qué, décadas después, aún sientes que no mereces ocupar espacio? Jung tenía 74 años cuando condujo aquel experimento secreto. Era 1949, 3 años antes de su última gran obra. Estaba obsesionado con una pregunta que la academia se rehusaba a discutir: ¿por qué algunos pacientes mejoraban con la individuación y otros empeoraban? Él percibió un patrón. Los pacientes que empeoraban eran siempre los más empáticos, los que más se preocupaban, los que más ayudaban, y cuanto más intentaba Jung ayudarlos a individuarse, más culpa sentían, como si individualizarse fuera una traición. Así que hizo el experimento. 5 pacientes, todos diagnosticados con lo que él llamaba empatía estructural crónica, personas que literalmente no conseguían separar sus emociones de las emociones de los otros. La instrucción era simple: un día entero enfocado exclusivamente en sí mismos. Comer lo que quisieran cuando sintieran hambre, hacer solo lo que tuvieran ganas, ignorar completamente las necesidades emocionales de las personas a su alrededor.
24 horas de egoísmo total. La primera paciente, una mujer de 38 años llamada Sofía, desistió en 4 horas. Empezó a sentir taquicardia, sudor frío, pánico, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Cuando Jung le preguntó qué temía, ella dijo: «Si yo no cuido, alguien va a salir lastimado y será mi culpa». Pero no había nadie alrededor. Ella estaba sola en su propia casa, siguiendo las instrucciones. Y aún así, su cuerpo entró en modo de supervivencia. Jung anotó: el egoísmo para ella no es un comportamiento evitado, es neurológicamente imposible. Como si el cerebro hubiera sido reprogramado para reconocer el autocuidado como peligro de muerte. 3 de los 5 pacientes desarrollaron síntomas físicos intensos, náuseas, temblores, despersonalización. Uno de ellos dijo algo que Jung circuló 3 veces en rojo en el diario. Me sentí como si estuviera desapareciendo, como si, sin nadie necesitando de mí, dejara de existir. Y fue ahí que Jung entendió: el empático no tiene un corazón más grande. El empático fue condicionado a creer que su existencia solo se justifica cuando está en función de otra persona. Y eso no es amor. Eso es borramiento del ser. Él escribió en la última página de aquel diario: el empático no ama más. El empático se disuelve. Y llama a eso virtud, calma. Porque lo que Jung descubrió sobre la infancia de estos pacientes es donde Huberman entra 73 años después. Jung entrevistó exhaustivamente a los 5 empáticos del experimento. Él quería entender una cosa: ¿cuándo exactamente el egoísmo saludable fue bloqueado? Y los 5 tenían la misma historia, entre los 2 y los 7 años. La fase en la que los niños naturalmente desarrollan lo que Jung llamaba el egocentrismo necesario. Algo interrumpió el proceso. Sofía, la paciente que entró en pánico, recordaba claramente. Ella tenía 4 años, su madre sufría de depresión severa. Y Sofía aprendió sin nadie enseñarle explícitamente que si ella lloraba mucho, su madre se ponía peor. Así que ella dejó de llorar. Pero no fue solo eso. Ella empezó a monitorizar el rostro de su madre, el tono de voz, los silencios. A los 4 años, Sofía ya sabía predecir los colapsos emocionales de su madre antes de que la propia madre supiera. Y cuando lo percibía, cambiaba su comportamiento. Se quedaba quieta, servicial, invisible. Jung llamó a esto inversión de roles emocionales parentales. El niño o la niña se convierte en terapeuta de los padres y el cerebro en esa edad está en plena formación. Neuroplasticidad máxima, lo que significa que ese patrón no es aprendido. Él es neurológicamente incorporado. Otro paciente, un hombre de 42 años, relató algo similar. Padre alcohólico, impredecible, violento. Y él, a los 5 años, aprendió a leer a su padre, la forma de caminar, el olor, el tono de voz. Si el padre llegaba de una manera, el niño se quedaba callado. Si llegaba de otra, él intentaba ser gracioso para aliviar el clima. A los 5 años, él ya era un regulador emocional externo, no porque quería, porque necesitaba para sobrevivir. Y Jung percibió el patrón. En los 5 casos, entre los 2 y los 7 años, la niña o niño fue forzado a inhibir un egoísmo saludable y a desarrollar hipervigilancia emocional, no por elección, por necesidad de supervivencia. Él escribió: estas niñas y niños no desarrollaron empatía. Ellas y ellos desarrollaron un sistema de alerta para regular a adultos desregulados. Y el cerebro, en esta fase, cristaliza ese sistema como estructura permanente.
Cuando estas niñas y niños crecen, no saben que esto sucedió. Ellas y ellos creen que son naturalmente empáticos, naturalmente altruistas. Pero Carl Jung descubrió la verdad. Ellas tienen miedo. Un miedo inconsciente profundo de que si no cuidan, algo malo va a pasar. Y aún adultas, lejos de sus padres, ese miedo permanece, porque está en el cerebro, y aquí empieza a ponerse escalofriante, porque Andrew Huberman, en 2022, sin conocer este diario de Carl Jung, midió exactamente lo que Jung estaba describiendo y lo vio sucediendo en vivo en el cerebro. Guarda lo que Carl Jung descubrió sobre la inversión de roles emocionales parentales. Porque Andrew Huberman literalmente fotografió eso en el cerebro de 63 adultos empáticos y lo que encontró fue perturbador. Andrew Huberman, en un estudio no ampliamente divulgado, publicado en 2022, reclutó a 63 adultos que se identificaban como altamente empáticos. Pero él no quería solo empáticos comunes. Él quería lo que él llamó empáticos de alta reactividad. Personas que reportaban dificultad extrema en priorizarse a sí mismas. Culpa crónica al establecer límites. Y la sensación de que su valor estaba en ser útil. Exactamente el perfil de los pacientes de Carl Jung. El protocolo de Andrew Huberman era simple: colocar a estas personas en un escáner de resonancia magnética funcional y pedirles que hicieran dos cosas. Primera, imaginar que ayudaban a alguien que estaba sufriendo. Segunda, imaginar que hacían algo solo para sí mismas, ignorando a alguien que pedía ayuda. En el primer escenario, ayudar a alguien. Los cerebros de los empáticos mostraron una activación normal. El córtex prefrontal medial ventral se activó, involucrado en la cognición social. La ínsula anterior se activó, procesando la empatía. El sistema límbico, calmo, todo lo esperado, todo saludable. Pero en el segundo escenario, priorizarse a sí mismos, algo bizarro sucedió. 3 regiones entraron en conflicto severo. Primera, el córtex cingulado anterior. La región de la culpa y la autocrítica se disparó. Hiperactivación extrema, como si la persona estuviera cometiendo un error moral grave. Segunda, la amígdala, centro del miedo, se activó intensamente. No una activación normal de desconcierto, activación de amenaza a la supervivencia, como si priorizarse a sí mismo fuera peligroso. Tercera, y aquí está lo más perturbador, la ínsula, que en el primer escenario procesaba la empatía, ahora mostraba un patrón de activación disociativa, como si el cerebro estuviera intentando desconectarse de la propia experiencia interna. Andrew Huberman lo describió así: es como si el cerebro del empático hubiera sido entrenado para reconocer el autocuidado como una violación de seguridad. Pero hay algo más. Andrew Huberman comparó estos resultados con un grupo control de personas empáticas, pero sin inversión de roles emocionales parentales en la infancia. Personas que también se preocupaban por los demás, pero que conseguían priorizarse a sí mismas sin culpa. En estos cerebros, priorizarse a sí mismos no activaba la amígdala, no disparaba el cingulado anterior. La ínsula continuaba procesando la empatía cognitiva, pero sin disociación. La diferencia: Andrew Huberman investigó las infancias y descubrió que el 89% de los empáticos de alta reactividad reportaban inversión de roles emocionales parentales entre los 2 y los 7 años. Padres emocionalmente inestables. Necesidad de regular a los adultos. Inhibición del egoísmo infantil. Exactamente lo que Carl Jung había descubierto en 1949, sin tecnología, sin neuroimagen. Solo observación clínica profunda. Andrew Huberman estaba, sin saberlo,
validando el experimento secreto de Carl Jung 73 años después. Y hay más. Andrew Huberman hizo algo adicional. Él pidió a los empáticos, aún en el escáner, que intentaran suprimir la culpa, que intentaran conscientemente racionalizar que estaba todo bien, priorizarse a sí mismos. Y lo que sucedió fue fascinante. El córtex prefrontal dorsolateral, región de la razón y el control cognitivo, intentaba inhibir el cingulado anterior, intentaba apagar la culpa, pero no conseguía. La culpa volvía, más fuerte, como si cuanto más la persona intentara suprimir, más el cerebro reaccionara. Andrew Huberman llamó a esto el bucle de culpa resistente a la cognición. La culpa del empático no es irracional. Ella es subcortical, está debajo de la razón, en el sistema límbico, grabada durante la neuroplasticidad infantil. No puedes pensar para salir de ella, porque ella no fue pensada para entrar. Y fue ahí donde Andrew Huberman encontró lo que Carl Jung llamaba el bloqueo de la individuación. Carl Jung decía que los empáticos estructurales no consiguen individuarse porque la individuación requiere egoísmo saludable, requiere la capacidad de decir yo existo, independientemente de ser útil. Pero si el cerebro fue entrenado para creer que existir independientemente es peligroso, la individuación se torna neurológicamente aterrorizante. Déjame mostrarte por qué esto está siendo escondido. Porque cuando entiendes el origen, la industria entera de autoayuda se derrumba. La razón por la cual el mensaje final de Carl Jung sobre los empáticos nunca fue ampliamente divulgado no es accidental, es estructural. Si entiendes que el empático no nació empático, sino que fue condicionado por un trauma infantil, 3 industrias enteras pierden el fundamento. Primera, la industria de la espiritualidad New Age. ¿Cuántos coaches, gurús y oradores venden la idea de que los empáticos son almas evolucionadas? ¿Almas viejas? ¿Seres de luz que vinieron para curar el mundo? Esa narrativa es seductora. Hace al empático sentirse especial, escogido, pero es peligrosa porque romantiza el trauma, transforma la inversión de roles emocionales parentales infantil en una misión espiritual. Y mientras el empático cree que nació para servir, él nunca cuestiona por qué no consigue existir fuera de esa función. Carl Jung estaba luchando contra eso en 1949. Él veía pacientes espiritualizando su disfunción, llamando de don lo que era, en realidad, una herida abierta, y él sabía que mientras la herida fuera llamada de don, ella nunca sería curada. Andrew Huberman, en 2022, vio la misma cosa. Empáticos llegando al laboratorio diciendo, soy empático, es mi naturaleza. Y Andrew Huberman mostraba el scan. No, eso es disociación. Eso es amígdala hiperactiva. Eso es inversión de roles emocionales parentales no resuelta. Segunda industria, la cultura de la productividad tóxica. Los empáticos son los trabajadores ideales. Ellos no reclaman, no establecen límites. Trabajan hasta el colapso porque creen que su valor está en ser útil. Si tú enseñas al empático que él fue condicionado, que él puede reprogramar, que él no necesita disolverse para tener valor, tú pierdes al trabajador perfecto. Tú pierdes a la persona que acepta la explotación porque siente culpa al decir no. Empresas no quieren empáticos curados. Empresas quieren empáticos funcionales. Y la diferencia es esa. El empático funcional sirve hasta morir. El empático curado sirve con límites.
Tercera industria, relaciones disfuncionales, narcisistas, manipuladores, personas emocionalmente indisponibles gravitan en torno de empáticos, porque el empático fue entrenado desde los 2 años a regular desregulados. Si tú enseñas al empático que eso es trauma, que él puede salir, que él no es responsable por conseguir a nadie, tú desestabilizas millones de relaciones codependientes, relaciones que parecen funcionales porque una persona se sacrifica completamente por la otra. Carl Jung sabía de eso. Él vio pacientes que mejoraban psicológicamente, pero cuyos casamientos se derrumban, porque el matrimonio solo funcionaba mientras el empático estaba disuelto. Cuando el empático empezaba a existir, la pareja entraba en crisis y la presión social era inmensa. Cambiaste, eres egoísta, ya no eres la persona que amaba. Andrew Huberman vio esto en seguimientos a largo plazo. Empáticos que pasaban por el protocolo de reprogramación reportaban una mejora drástica en ansiedad, depresión y vitalidad, pero también reportaban rupturas relacionales, amigos que se alejaban, parejas que se quejaban, familiares que decían, ya no eres tan comprensivo, porque esas personas no amaban al empático, amaban la función, y aquí está lo que realmente asusta. Cuando Carl Jung publicó partes de sus descubrimientos sobre la inversión de roles emocionales parentales en 1952, en el libro Símbolos de la Transformación revisado, la reacción académica fue brutal. Dijeron que estaba culpando a los padres, que estaba patologizando la empatía, que estaba siendo reduccionista. Pero Carl Jung no estaba culpando. Estaba nombrando, y nombrar es el primer paso para desprogramar. Andrew Huberman enfrentó una resistencia similar en 2022. Revisores del estudio pidieron que suavizara el lenguaje, que no usara la palabra trauma, que no conectara la empatía con la inversión de roles emocionales parentales, porque eso ofendería a muchas personas. Pero Andrew Huberman se rehusó. Él dijo, si no nombramos, no hay cura. Y publicó aún así. El mensaje es claro. El empático fue condicionado. Y mientras ella crea que es un don, permanece atrapado. Pero cuando entiende que es una herida, puede empezar a sanar. Y la cura no es suprimir la empatía, es desarrollar lo que Carl Jung llamaba el egoísmo saludable, la capacidad de existir, pleno, sin necesitar una función. Ahora, déjame mostrarte el protocolo exacto que une a Carl Jung y Andrew Huberman, cómo revertir 30, 40, 50 años de condicionamiento, y por qué esto funciona incluso cuando nada más funcionó. El protocolo Carl Jung-Andrew Huberman para la desprogramación empática tiene 4 fases, y cada fase corresponde a una reorganización neural específica. No es terapia de conversación, no es afirmación positiva, es reprogramación subcortical. Fase 1. Nombrar la inversión de roles emocionales parentales. Duración: 30 días. Carl Jung descubrió que el empático no sabe que fue objeto de inversión de roles emocionales parentales. Ella cree que siempre fue así. Naturalmente, cuidador. Entonces el primer paso es nombrar el patrón. Andrew Huberman testó esto con un protocolo simple. Cada vez que el empático sentía culpa al priorizar a sí mismo, tenía que escribir 3 cosas. Primera, ¿qué quería hacer? Segunda, ¿por qué me sentí culpable? Tercera, ¿de quién era la emoción que estaba tratando de regular? Este tercer punto es crítico, porque el empático no lo percibe. Cuando siente culpa, generalmente es porque alguien alrededor está incómodo, y el cerebro del empático
Entrenado desde la infancia, interpreta el desconfort del otro como peligro personal. Al escribir de quién era la emoción, el empático comienza a diferenciar: ¿esto es mío o esto es del otro? Y esa diferenciación activa el córtex prefrontal dorsolateral, la región que Carl Jung llamaba la testigo interna. Después de 30 días de nombrar diariamente, Andrew Huberman midió cambios. El córtex cingulado anterior, región de la culpa, comenzó a mostrar una reducción en la hiperactivación, no eliminación, reducción. El cerebro estaba empezando a reconocer: esto no es mío. Fase 2. Microegoísmos diarios. Duración: 60 días. Carl Jung llamaba esto entrenamiento de individuación progresiva. La idea es simple. Si el empático no consigue ser egoísta por un día entero, como en el experimento de 1949, empiezas con microdosis. Andrew Huberman lo estructuró así: todos los días. El empático tenía que hacer una cosa pequeña, solo para sí mismo, que normalmente generaría culpa. Ejemplos: comer algo que quería sin preguntar si el otro también quería. Salir de una conversación aburrida sin dar una explicación elaborada. Decir no sin justificar. La regla era: tiene que ser algo lo suficientemente pequeño para ser soportable, pero lo suficientemente grande para activar el desconfort. Y aquí está la parte crucial. Después de hacer el microegoísmo, el empático tenía que sentarse por 5 minutos y solo sentir el desconfort, sin suprimir, sin racionalizar, solo sentir. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita aprender que el desconfort no es peligroso. La amígdala se dispara porque fue entrenada a asociar el autocuidado con amenaza, pero si te sientas con el desconfort y nada malo sucede, la amígdala empieza a recalibrar. Andrew Huberman llamó esto extinción de miedo condicionado. Es la misma técnica usada para tratar fobias. Exposición gradual. El cerebro aprende: puedo hacer esto y sobrevivir. Después de 60 días, Andrew Huberman vio cambios significativos. La amígdala redujo en un 34% la activación durante escenarios de autocuidado. El córtex prefrontal ventromedial, involucrado en la toma de decisión emocional, comenzó a procesar el autocuidado como neutro, no como amenaza. Los empáticos reportaron: aún siento culpa, pero consigo actuar incluso sintiendo. Y eso es exactamente el objetivo. No eliminar la emoción, desconectar la emoción de la paralización. Fase 3. Confrontación de identidad. Duración: 90 días. Aquí es donde Carl Jung separaba a los empáticos que curarían de los que permanecerían atrapados. Porque esta fase exige algo aterrorizante: responder a la pregunta: ¿quién soy yo cuando no soy útil? Carl Jung hacía esto a través de lo que él llamaba la imaginación activa. Él pedía que el empático visualizara a sí mismo en un escenario donde nadie necesitaba de él, ella, nadie. Y entonces observase lo que surgía. Invariablemente, lo que surgía era vacío, pánico, sensación de no existir, porque la identidad del empático está completamente fundida con la función. Andrew Huberman replicó esto con un protocolo de escritura diaria. Todos los días, por 90 días, el empático tenía que responder: ¿qué quiero yo? Independientemente de lo que cualquier otra persona necesite de mí. Al comienzo, los empáticos se bloqueaban. No sabían, literalmente no sabían lo que querían, porque nunca habían preguntado. Pero Andrew Huberman insistía: incluso si la respuesta fuese no sé, escribe no sé, porque el acto de confrontar la pregunta diariamente fuerza al córtex prefrontal a buscar una respuesta, y eventualmente
Algo empieza a emerger, pequeñas cosas al comienzo. Quiero silencio, quiero no ser preguntado cómo estoy, quiero no tener que explicar, y entonces, cosas mayores. Quiero hacer algo que nadie va a entender. Quiero ser malinterpretado y no justificarme. Quiero existir sin probar que merezco. Andrew Huberman midió esto neurológicamente. Después de 90 días, algo fascinante sucedió. El córtex prefrontal medial ventral, la región del autoconcepto, comenzó a mostrar activación independiente. Antes, esa región solo activaba cuando el empático pensaba en sí mismo en relación a los otros. Ahora, activaba cuando él pensaba en sí mismo. Punto. Carl Jung llamaba esto el nacimiento del ser verdadero. Andrew Huberman llamó esto la diferenciación neural del autoconcepto. Misma cosa, lenguajes diferentes. Fase 4. Egoísmo saludable. Duración continua. La fase final no tiene fin. Es una práctica vitalicia. Jung lo describió así. El egoísmo sagrado no es hacer lo que te da la gana sin considerar a los demás. Es hacer lo que quieres, sabiendo que otros se sentirán incómodos, y elegir hacerlo aún así. Andrew Huberman probó esto con un desafío. Cada empático tenía que, una vez por semana, hacer algo significativo para sí mismo que decepcionara a alguien. No intencionalmente cruel, pero algo que generara incomodidad en el otro. Ejemplos: cancelar un compromiso social sin una excusa elaborada. Rechazar una petición de ayuda sin justificarse. Hacer algo solo que normalmente haría acompañado para complacer. Y aquí está el punto. Después de hacerlo, el empático tenía que observar la reacción del otro y no intentar arreglar nada. Esto es brutal para el empático, porque el instinto, grabado durante décadas, es: si el otro está incómodo, yo lo arreglo. Pero Andrew Huberman descubrió: si siempre lo arreglas. El cerebro nunca aprende que puedes tolerar la desaprobación del otro. Entonces, la regla es: deja al otro incómodo. No expliques, no justifiques, no arregles nada. Solo observa. Lo que sucede neurológicamente es poderoso. La ínsula, que antes se disociaba durante el autocuidado, ahora mantiene la conexión. El empático consigue sentir su propia experiencia interna mientras el otro está incómodo. Él no se disuelve. Carl Jung decía: cuando consigues existir plenamente mientras el otro desaprueba, estás individuado. Andrew Huberman lo validó. Empáticos que completaban las 4 fases mostraron, en promedio, un 67% de reducción en ansiedad generalizada, un 58% de reducción en síntomas depresivos, y lo más importante, el 81% reportó por primera vez en la vida adulta la sensación de que existían independientemente de una función. Pero hay algo que Carl Jung alertó y que Andrew Huberman confirmó. Cuando el empático sana, las personas a su alrededor entran en crisis porque han perdido al regulador emocional. Y aquí descubres quién realmente te amaba, porque quien te amaba celebrará tu curación, incluso si es incómodo para ellos. Pero quien amaba la función te castigará, te culpará, te acusará de haber cambiado. Y Carl Jung decía: si alguien te acusa de egoísmo cuando finalmente empiezas a existir, esa persona nunca te vio. Ella solo veía lo que hacías por ella. ¿Recuerdas el experimento de Jung en 1949? Los 5 empáticos que no consiguieron ser egoístas por un día. Jung los acompañó. 4 de ellos, tras años de trabajo, consiguieron completar el desafío. Y los 4 reportaron la misma cosa. No fue liberación, fue duelo.
duelo de quien podrían haber sido si hubieran tenido permiso para ser egoístas a los 4 años. Duelo de las décadas gastadas regulando adultos que deberían haberse regulado solos. Duelo de la infancia perdida, pero después del duelo, algo nuevo. Andrew Huberman vio esto en 2022. Los empáticos que completaban el protocolo pasaban por una fase que él llamó de reconstrucción de identidad. Ellos comenzaban a descubrir gustos, voluntades, opiniones que nunca supieron que tenían, porque por primera vez tenían espacio interno para escucharse a sí mismos. Una participante del estudio de Andrew Huberman, de 48 años, dijo algo que él citó en el paper: "Descubrí que me gusta estar sola. Pasé 48 años pensando que era extrovertida, que amaba estar rodeada de gente, pero yo solo estaba regulando. Cuando dejé de regular, percibí que la soledad es donde me encuentro". Otro participante, hombre de 52 años, relató: "Pasé la vida entera creyendo que mi propósito era ayudar, y cuando dejé de ayudar compulsivamente, entré en crisis existencial. ¿Quién soy yo si no soy útil?". Llevó meses para percibir: yo soy yo, y eso es suficiente. Carl Jung decía que la individuación del empático era la más difícil de todas, porque el empático tiene que traicionar la imagen que todos tienen de él, y peor, la imagen que él tiene de sí mismo. Pero Andrew Huberman probó que es posible. El cerebro, incluso después de décadas de condicionamiento, aún tiene neuroplasticidad. Aún puede aprender que existir no es peligroso, que el autocuidado no es traición, que el egoísmo, el verdadero egoísmo sagrado, no es vicio, es cura. Y aquí está la parte que la academia no quiere que sepas. Cuando empáticos comienzan a sanar en masa, estructuras enteras se desmoronan, relaciones codependientes terminan, empleos explotadores pierden empleados, familias disfuncionales entran en crisis, porque el empático siempre fue el estabilizador, la persona que absorbía el caos para mantener a todos cómodos, y cuando el empático para de absorber, el caos vuelve para donde siempre perteneció, con quien lo creó. Carl Jung vio esto clínicamente. Andrew Huberman vio esto neurológicamente, y ambos llegaron a la misma conclusión. Curar al empático no cura solo al empático. Expone a todos alrededor que dependían de su disfunción. Este video es diferente, porque no estamos romantizando la empatía. Estamos nombrando el trauma, y nombrar es el primer paso para desprogramar. Si has llegado hasta aquí, tú ya lo sabes. Reconoces el patrón. Entre los 2 y los 7 años, aprendiste a leer rostros, anticipar colapsos, regular adultos, y tu cerebro grabó eso como supervivencia. Pero tú no necesitas más sobrevivir de esa forma. Y aquí está algo que solo quien financia este tipo de contenido entiende. Este video no existe para viralizar. Existe para desprogramar. Y la desprogramación es peligrosa, porque cuando nombras patrones que la cultura romantiza, te conviertes en un blanco. El Super Thanks no es sobre dinero, es sobre ti diciendo: alguien finalmente nombró lo que yo siempre sentí, pero nunca conseguí hablar. Continúa haciendo eso, continúa exponiendo lo que esconden, porque cada empático que despierta libera a cientos alrededor. Cuando haces clic en el corazón dorado, tú no estás apoyando un canal, tú estás financiando la próxima revelación, la próxima conexión Jung-Huberman que la academia enterró. Y tú te conviertes en parte de quien está reescribiendo la narrativa. Tú no eres un espectador pasivo, tú eres un aliado de quien está desprogramando. Y eso cambia todo. Inscríbete si quieres los próximos protocolos, porque eso fue solo el comienzo.
Los próximos videos te mostrarán cómo identificar quién en tu vida te ama versus quién ama la función. Cómo salir de relaciones codependientes sin culpa. Cómo reconstruir la identidad tras décadas de disolución. Y ahora, la pregunta que va a definir todo. En los comentarios, escribe parentificado si reconoces el patrón. Escribe curando si ya estás en el protocolo. Escribe acordei si este video cambió cómo te ves. Porque cuando tú nombras públicamente, tú consolidas neurológicamente. El acto de declarar activa el córtex prefrontal. Tú no estás solo comentando, tú estás reprogramando. Y si tú aún crees que naciste para servir, que la empatía es tu don, que tú estás aquí para curar a otros, yo te dejo con el mensaje final de Carl Jung, encontrado en el diario de 1949. El empático que nunca fue egoísta no está amando el mundo, está huyendo de sí mismo. Y hasta que él regrese, hasta que él ocupe el espacio que le fue negado a los 4 años, él nunca sabrá quién realmente es. Andrew Huberman probó esto 73 años después. El empático puede curar, pero la sanación, la verdadera transformación, comienza justo en ese momento. Y cuando uno se atreve a traicionar esa función impuesta y decide con toda la intención existir plenamente, es ahí donde radica la clave, en dejar de ser un mero instrumento, una herramienta al servicio de otros, y empezar a abrazar la propia autenticidad. Carl Jung, con su profunda sabiduría, nos recordaría que la individuación, el proceso de convertirnos en quienes realmente somos, implica un acto de valentía, un desafío a las expectativas y roles que nos han sido asignados. Andrew Huberman, desde la perspectiva de la neurociencia, podría explicarnos cómo este acto de autoafirmación reconfigura las conexiones neuronales, fortaleciendo nuestra identidad y resiliencia. ¿Y tú? ¿Vas a seguir aferrándote a la utilidad impuesta, al deber ser que te han marcado? ¿O vas a finalmente atreverte a ser tú mismo, a descubrir tu verdadero potencial? La elección, al final, siempre es tuya.